Bendiciones para todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Para los que no me conocen, mi nombre es Dalila Villanueva. Estoy contenta de que ustedes puedan entrar a mi canal, dejarme un like, dejar sus comentarios y así poder compartir este video con otras personas. Hoy quiero compartir con ustedes una breve meditación que nos va a ayudar muchísimo en cómo enfrentar nuestra tentación o nuestras tentaciones. Este sería el título de esta meditación. Y para eso quiero basarme en el libro de Mateo, capítulo 4. Juntos vamos a estudiarla de tal manera que podamos comprender lo que Jesucristo quiso enseñarnos a través de este pasaje. Para introducirles un poco, quiero decirles que encontramos en el pasaje tres tipos de tentación: la tentación física, la tentación del cuidado de nuestra parte humana y la tentación del poder económico. Son los tres tipos de tentaciones que el Señor Jesucristo enfrentó ante el maligno y son, por supuesto, también los que nosotros vamos a enfrentar ante las situaciones que estamos viviendo. Y dice la palabra de Dios así rápidamente, les leo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Esa fue la primera tentación que el Señor recibió. ¿Qué quiere decir tentación? La tentación es lo que te desvía, es lo que te separa, es la parte que te disminuye en tu poder espiritual. Esa es la tentación. Dice que Jesucristo fue llevado al desierto. ¿Qué significa para nosotros el desierto? El desierto significa sed, el desierto significa frío, soledad, calor, agonía, cansancio, polvo, oscuridad en las noches. Ese es el desierto. Si nosotros lo comparamos con nuestra vida espiritual, es lo mismo que nosotros podemos vivir en una condición espiritual que muchas veces nos pasa. Esa fue entonces para explicarle lo que es desierto y para explicarle lo que es la tentación. ¿Ok? Y allí mismo podemos entender en la parte espiritual que la tentación es la que te desvía del plan divino o del propósito que Dios tiene para ti. Definitivamente aquí el enemigo, el maligno, quería desviar a Jesús del propósito de salvación que él quería para el mundo. Y cuando le dice en la primera parte, le está mostrando entonces la necesidad física, que convierta las piedras en pan. Por supuesto, Jesucristo tenía hambre. Y Jesucristo le responde. Él le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros vemos lo que el Señor le contestó, Él está diciendo: yo dependo del Padre. Yo dependo de la palabra que me da el Padre a mí. Nosotros lo asemejamos o lo podemos comparar con nuestra vida hoy y nosotros tendríamos que decir: yo dependo de mi Padre con la palabra que Él me enseña aquí en la Biblia. Y si vamos nosotros a Proverbios 3:28, dice que la palabra de Dios es medicina y refrigerio para nuestra vida, para nuestros huesos. Entonces es de allí de donde nosotros tenemos que depender en una condición de tentación, cuando viene el enemigo para nosotros a tentarnos en una manera física. Por ejemplo, a veces tienes necesidad de comida, a veces tienes necesidad de que estás pasando por una situación difícil. Y mucha gente viene, y la he escuchado, que gente viene y te dice: no, acude a la divina,
acude a aquella persona que te va a ayudar, entre comillas, espiritualmente, o acude a robar, o a mentir también, no tienes condiciones para vivir. Tú puedes mentir, tú puedes ir a que te den alimentos o a que te den un trabajo mintiendo. Estás cayendo en una tentación. La persona vino y te está poniendo en una tentación para tu condición, que estás viviendo una necesidad física. Si tenemos manifestaciones del enemigo cuando nosotros estamos pasando circunstancias difíciles, cuando nos mudamos de un país a otro, cuando quedamos sin trabajo. Esa es una necesidad principal del ser humano. Comer es la necesidad del ser humano. Si nos vamos a la parte eclesiástica, estás ayunando y ese día te dio hambre, te dio desesperación y tienes esa necesidad física, vas a tener el deseo y el placer de comer y no terminar el propósito por el cual tú hiciste un ayuno. ¿Ves? Entonces ahí tienes que entender que el Señor te dice en su palabra. También encontramos en Isaías 58:11 que Él dice que Él saciará nuestro deseo. Cuando el Señor habló al enemigo y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, nosotros tenemos que entender que mucha gente hay saciada, mucha gente compra lo que quiere, se satisface en su estómago de lo que quiere hasta llegar a la glotonería y no tienen realmente la satisfacción ni la paz que el Señor da con su palabra. Donde hay mucha gente que también tiene escasez, come lo necesario, pero está felizmente, porque Isaías 58:11 dice que Él saciará tus deseos y que Él te suplirá todas las cosas que te falten conforme a sus riquezas en gloria. También dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. ¿Cuál es la tentación primera que enfrentó el Señor Jesús? La tentación física, la necesidad de comer, la necesidad de tener sed. Esas tentaciones también nosotros las vamos a enfrentar. Y Él le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, ¿eres el Hijo de Dios? Échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti a que te guarden en sus manos y que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense aquí que la palabra dice que el maligno se sabía, que el enemigo se sabía la palabra de Dios. Aquí está redactando el Salmo 91. Y esa fue la segunda tentación que Jesucristo enfrentó. La tentación del cuidado. Pero ¿qué le dijo el Señor Jesús al enemigo? Cuando Él le dice que escrito está que los ángeles vendrán a su cuidado para que no tropieces. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando nosotros analizamos la palabra tentar, significa probar, experimentar, si realmente es tan verdadero lo que se nos está diciendo. Y el Señor se lo dijo, no tentarás al Señor tu Dios, porque la segunda tentación que el enemigo le puso fue el abusar del cuidado que Dios había tenido con él y tendría siempre con él. Nosotros debemos tener mucho cuidado al respecto. ¿Por qué? Porque muchas veces abusamos del cuidado que Dios tiene para nosotros. Arriesgamos nuestras vidas, dañamos nuestras vidas, comemos lo que no es. Abusamos cuando salimos de viaje, no nos encomendamos a Dios. Y a veces hay personas que se arriesgan diciendo, bueno, Dios está aquí para cuidarnos. Yo voy a ir a ese sitio no es muy seguro, pero Dios está allí para cuidarnos, porque la palabra de Dios dice que Él me cuidará.
No debemos tentar a Dios. Debemos entender que cuando Dios tiene cuidado de nosotros, que cuando Dios redacta el Salmo 91, es porque nuestra vida está afianzada en Él y nuestro cuidado está en Él. La palabra de Dios dice, cuando habla, que nosotros debemos siempre entender que Dios tiene planes para nosotros y planes verdaderos, porque por Él todas las cosas son hechas. ¿Quién hizo todo? El enemigo puede decirte a ti que te va a cuidar. El enemigo puede decirte a ti que en medio de las situaciones que estamos viviendo, Él va a meter la mano por ti, pero no abuses del cuidado de Dios. Ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, donde el mundo está viviendo pandemias, donde el mundo está viviendo enfermedades de distintos tipos, nosotros tenemos que tener la confianza en Dios, si bien es cierto, pero al mismo tiempo debemos cuidar nuestra vida, debemos cuidar nuestra salud, debemos cuidar por donde andamos y debemos entender que la mano poderosa del Señor siempre va a estar contigo. No sé en qué desierto estás hoy. No sé por qué desierto estás pasando hoy. Lo que te puedo decir es que el desierto se caracteriza porque tú puedes estar hambriento, estar solo, estar agonizando, estar destruido. Pero quiero decirte que el Señor está contigo, que cuando Él dejó en su palabra que Él había vencido la tentación y que no había tentado al Dios Todopoderoso, hoy tú debes entender que por donde quiera que estés pasando, que por la situación que estés pasando, Dios no es culpable. No le tientes, no digas la palabra, si Dios fuera Dios, no me estuviera sucediendo esto. Si realmente Dios existiera, esto no estuviera pasando en mí. Eso es tentar a Dios. Yo voy a hacer el mal, yo voy a portarme mal, yo voy a hacer lo que me plazca la vida, porque total otros son más bendecidos y son impíos y hacen el mal y yo hago el bien. No es tentar a Dios, es entender que Dios tiene un propósito para tu vida, como lo entendió Jesús, que Él era el Salvador del mundo. Y es que tú puedas entender hoy que este desierto tiene un propósito, que este desierto te va a demostrar que en todas las áreas de tu vida Dios te va a cuidar. Utiliza la palabra de Dios cuando es preciso. Utiliza las bendiciones de Dios cuando sea necesario para que tu vida crezca en esa palabra. Luego dice la palabra aquí en el versículo, una vez más se lo comparto, capítulo 4, versículo 7 de Mateo, y dice: Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todas las partes del mundo y los reinos del mundo y la gloria que ellos tenían. Y le dijo: todo esto te lo daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, fíjese, si postrado me adorares. La tercera tentación es el poder financiero, el poder de ser adorado, el poder de ser alabado, de ser exaltado, el poder que tiene el mal para que tú puedas estar ante todo el mundo y creerte que eres el más poderoso, como lo expresa aquí el maligno. Y el Señor le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? No vine a servirle a los poderes del mundo. Y nos enseña a nosotros. Nosotros no estamos para servir a los poderes del mundo. No estamos para adorar lo material. No estamos para adorar el poder financiero. Una de las cosas que más caracterizó al Señor Jesús fue la humildad. Nosotros tenemos un ejemplo. ¿Qué fue lo que quiso decir Jesús acá?
Me interesa que el Padre sea el que siga gobernando. Me interesa que el Padre sea el que sea exaltado. Yo vine a exaltar al Padre. Nosotros como cristianos tenemos que tener eso en cuenta. La humildad que tuvo el Señor Jesús para decir que era el Padre el que iba a ser exaltado. Y cuando le dijo, vete Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, le dijo, mi Padre es el que gobierna. Mi Padre es el que establece. Nosotros tenemos que entender, y tú tienes que entender en tu vida, que Jesucristo es el que te va a gobernar, que Jesucristo es el que te va a ayudar, que no te va a gobernar un hombre, un jefe, que no te va a gobernar nadie, que nadie va a poder manipular en ti la palabra de Dios, sino que Jesús que está en ti es el único que puede ser exaltado y ser adorado. Identifica la tentación. Tú tienes que decirle al maligno, vete Satanás, vete, porque yo adoro al Señor mi Dios y a Él solo sirvo. Tú tienes que demostrarle al enemigo, demostrarle aún a las personas que son usadas por el enemigo para venir a querer dañar tu vida, y decirle, mi posición es firme en el Señor. Yo vivo esperando en que el Señor suple mi necesidad, que fue la primera tentación. Yo vivo confiando que el Señor cumplirá su promesa, que yo estaré bajo la sombra del Altísimo. No necesito nadie que venga a darme suerte, no necesito nadie que venga a traer a mí un objeto que no es de Dios para yo caminar con seguridad. Eso tú tienes que manifestárselo al enemigo. Y en último lugar, donde él habla del poder que le iba a dar, los reinos de la tierra, tienes que entender también y decirle al enemigo, no quiero el poder. Donde estés, en la iglesia, en tu trabajo, en donde quiera que estés, no quiero el poder, porque el poder de Cristo ya está en mí. Quiero vivir en humildad, quiero vivir caminando en santidad y quiero vivir confiando que en este desierto que puedes estar pasando ahora, saldrás victorioso como salió el Señor, saldrás glorioso como salió Jesús, victorioso del desierto. Acuérdate, siempre acuérdate que la tentación es la que te desvía del plan divino. Y recuerda, quiero recordarte por último, que la tentación te desvía del plan divino y el desierto te ayuda a pasar a otro nivel. El desierto te hace crecer. Elías estuvo en el desierto y lo hizo crecer. Jesús venció al desierto. Moisés estuvo en el desierto y fueron grandes hombres. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso en esta hora yo quiero orar por ti. Si tú estás pasando alguna necesidad, si tú estás pasando por alguna enfermedad, por alguna dolencia, si tú estás pasando por necesidad física, que es enfermedad, que es hambre, que es escasez, que no tienes trabajo, que nadie viene a tu ayuda, pero recuerda que a Elías los cuervos le llevaron alimento. Solamente tienes que confiar en el Señor. Y te vamos a orar para que tú salgas de ese desierto, para que salgas de esa vida fría, para que salgas de esa vida tormentosa. Yo quiero orar por ti. Si estás enfermo, ponte la mano en el lugar donde está la enfermedad. Si estás que no tienes financieramente para nada, vamos a orar y vamos a creer que el Señor va a proveer en el poderoso nombre de Jesucristo. Espíritu Santo de Dios, oro en este momento para que toda aquella persona que esté oyendo este video, que tenga necesidad financiera, que tenga necesidad de un milagro en este momento, ahora mismo sea levantado, restaurado por el poder de su sangre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo creo en ti. Si hay alguien que tiene necesidad de comida, que no hay comida en su casa, que tiene niños, que tiene una familia, Espíritu Santo, yo te pido que ahora mismo tú envíes tus ángeles a que ellos sean alimentados y les envíes
provisión en el poderoso nombre de Jesucristo. Si no has tenido la fortaleza para enfrentar al enemigo y te han engañado diciéndote que pruebes a Dios, que no es Dios realmente, que no es Dios verdaderamente, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he dudado. Perdóname porque no he tenido fe. Señor, perdóname porque me he desviado. Y yo te pido que me ayudes ahora a serte fiel. En el poderoso nombre de Jesucristo. Si tú no conoces a Cristo como tu Señor y tu Salvador, tú puedes repetir conmigo esta oración y decirle: Señor Jesús, yo te pido ahora mismo que perdones todos mis pecados, que me ayudes a ser tu hijo. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón y me gobiernes desde hoy. Y te doy gracias por perdonar mis pecados pasados, mis presentes y futuros. Y ahora soy libre para la gloria de Dios. En el poderoso nombre de Jesucristo. Te doy muchas gracias por escuchar este video. Te invito a que te suscribas a mi canal, Dalila Villanueva Oficial. Y como te dije anteriormente, me gustaría ver tus comentarios, que colocaras un like y que sobre todas las cosas pudieses compartir este video con otras personas que lo necesitan. Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.